Hola mis amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, bienvenidos al Ven Sígueme Express. Espero que estén teniendo un fabuloso domingo y un muy buen inicio de semana. El día de hoy vamos a ver grandes cosas, pero como siempre les quiero recordar que se pueden suscribir a este canal aquí abajo en el botón rojo, donde tenemos contenidos nuevos para ustedes todos los días, como la charla dominical del día de hoy, que expandirá nuestro conocimiento acerca de este Ven Sígueme Express. Y sin más preámbulos, veamos lo que nos trae el Ven Sígueme para esta semana. Primero, la felicidad duradera se encuentra al vivir a la manera en que Jesucristo enseñó. El día de hoy veremos cómo Jesucristo predica este sermón del monte que tiene dentro de él estas bienaventuranzas que muchos de nosotros conocemos. Pero antes de empezar, es importante que aclaremos que para Mateo es muy fundamental poder expresar a los lectores que Jesucristo es el nuevo Moisés, que viene del linaje de Abraham, de David, y que se convertirá ahora en el nuevo Moisés. Es muy importante para él hacer esta aclaración. Y en el primer versículo vamos a ver por qué. Y al ver las multitudes, subió al monte y se sentó, y vinieron a él sus discípulos. Y empezamos con el primer versículo. ¿Se dieron cuenta de la comparación que hizo Mateo acá? Dice, y subió al monte y se sentó. Moisés daba las leyes en un monte, por ende Jesucristo también estaba en este monte, para que los lectores empezaran a hacer esta referencia de Jesucristo como el nuevo Moisés. También sabemos que los primeros 5 libros de Mateo se relacionan con los primeros 5 libros de Moisés, o la Torá, como también lo conocemos. Así que les quiero hacer un breve resumen acerca de estos 5 libros y cómo se comparan. Empezamos con el libro de Génesis, que podemos ver en este libro genealogía, que ocurre en el primer libro de Mateo, la genealogía de Jesucristo. Luego vemos Mateo 2, en donde Jesucristo sale de Egipto para dirigirse nuevamente a la ciudad santa. Que vemos en Éxodo, Dios eligiendo a este grupo de personas para que salgan de Egipto y les prepara el camino para que empiecen su viaje hacia la ciudad santa. El libro de Levíticos está lleno de ordenanzas del sacerdocio, que vemos en Mateo 3, Jesucristo bautizándose, haciendo una ordenanza del sacerdocio. Vamos con el libro de Números. En Números vemos a los israelitas pasando 40 años en el desierto. Que vemos entonces en Mateo 4, estamos viendo a Jesucristo estando 40 días en el desierto. Y vamos con el último libro, Deuteronomio, que vemos en este libro a Moisés entregando las leyes para que puedan hacer las personas convenios más sagrados con Dios. Que vemos en Mateo 5, vemos al nuevo Moisés entregando o actualizando estos nuevos convenios para que las personas puedan hacer convenios y una conexión más grande con Dios. Vamos al versículo 3, donde empezaremos viendo estas bienaventuranzas que para ti y para mí son fundamentales si deseamos ser discípulos de Jesucristo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Empezamos con esta primera bienaventuranza. Una forma de ver las bienaventuranzas es como esta clase de escalones que vamos subiendo para ser más parecidos a Jesucristo. Así que durante esta clase piensa en eso, el siguiente escalón que voy a subir para llegar a ser más como Jesucristo es. Y la primera bienaventuranza es los pobres en espíritu. ¿A qué realmente se quiere referir esto? Un pobre en espíritu, una persona que no sepa nada de Jesucristo, que no estudie de su palabra. Sabemos que lo contrario a pobre es rico, y el Señor definitivamente desea que seamos ricos en espíritu, estudiando, escudriñando sus palabras, siguiendo su ejemplo, siendo como Él es. Pero los pobres en espíritu entienden esta primera parte de ser ricos en espíritu con sus palabras y sus actos, pero pobres en espíritu al mismo tiempo, porque reconocen la diferencia entre quién es Dios y quién soy yo, y que de esa misma manera como lo comprendo, así mismo le necesito. Bueno, cuando reconocemos esto, no vamos a empezar a glorificar o a celebrar nuestra debilidad, porque la misma palabra lo dice, bienaventuranzas. Bienaventuranzas es ser feliz, es ser bendecido. Y al reconocer que soy pobre en espíritu, que le necesito a Él para continuar, entonces es cuando sucede lo siguiente. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Adentrémonos un poco más en este versículo 4. Sabemos que el mundo no ofrece consolación. Y tal vez lo que este versículo quiere decirnos es como los nefitas en el libro de Mormón, que se lamentaban porque no podían hacer el mal y encontrar alegría en ello. Y así como los nefitas, lo mismo sucede con nosotros. En este viaje de ser más como Jesucristo, tenemos que colocarnos un momento y decir, Señor, aquí estoy, en este estado, y Él vendrá y nos fortalecerá y nos llevará al siguiente nivel.
Pero queridos hermanos y hermanas y jóvenes y jovencitas, no podemos escalar al siguiente nivel si no reconocemos que hay una necesidad en nosotros de Cristo. Y es que nadie come a menos de que no tenga hambre. Por esa razón tenemos que tener hambre y sed de justicia. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. No sé si a ustedes les ha sucedido, pero a mí me ha pasado algunas veces. En este camino de querer ser más parecidos a Jesucristo, muchas veces nos ponemos metas muy altas, en donde deseamos tener esta perfección. Y en esos momentos en donde caemos o no somos tan fuertes en lo que teníamos planeado, entonces viene una desilusión y tal vez una tristeza profunda de no lo estoy logrando. Llegar a esta perfección que nosotros hemos colocado en nuestras mentes muchas veces es difícil y he reconocido que es más difícil en mi vida cuando no entiendo que el centro de llegar a ser como Cristo es Cristo, que no tengo que estar en este camino yo sola, que no tengo que ser más perfecta yo sola, sino que gracias a la ayuda y a la expiación que Jesucristo ha hecho y Él, que es nuestro mejor amigo, está ahí para ayudarnos a que este camino de escalar y ser más parecidos a Él sea más fácil. Me encanta el versículo 5 porque dice que seamos más mansos. Y es que viendo este ejemplo que les acabo de comentar, muchas veces hacemos las cosas a nuestra manera. Aún ser como Jesucristo, muchas veces lo hacemos a nuestra manera, pero al ser mansos empezamos a decir, reconozco que mi manera no es la manera correcta, entonces ahora voy a ser manso y humilde y tornar mi corazón hacia Dios y decir que le necesito. ¿Puedes ayudarme ahora a hacer las cosas a tu manera? Estoy listo porque ahora soy enseñable como un niño. Estoy listo para progresar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Recuerdan que cuando leímos el versículo 4 hablábamos de tener esta hambre y sed de justicia? Este versículo 6 exactamente se está refiriendo a eso. Si no tienes hambre, no irás a comer. Si no tienes sed, no buscarás un vaso de agua para tomar. Pero si no tienes hambre de Dios y sed de justicia, no abrirás las escrituras y no querrás escudriñar más en las palabras de los apóstoles. Si no tienes hambre, ya no encontrarás un beneficio y una satisfacción y un gozo en ir a la capilla. Si no tienes hambre, dejarás que esa ira y rencor se apoderen de ti. Por eso es necesario que como hijos de Dios tengamos hambre y sed de justicia por encontrar más y saber más de quién es Jesucristo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta palabra es poderosa, misericordia. La hemos podido ver el año pasado en el Antiguo Testamento. Esta palabra en hebreo se pronuncia Gesed y significa amabilidad, bondad o simpatía. Me encanta la palabra simpatía porque uno de los significados de la simpatía es desear que a las otras personas les salga bien lo que están haciendo. Dios tiene simpatía por nosotros. Qué hermoso es esto. Y les quiero dar un dato curioso acerca de esta palabra de simpatía. Y es que esta palabra, amabilidad, bondad y simpatía, la encontramos en uno de los libros más importantes en nuestra religión, el Libro de Mormón. Y es que en el Libro de Mormón, y la más reciente y mejor erudición sobre el Libro de Mormón, significa dos palabras egipcias. La palabra mor significa amor y la palabra mon significa perdurable. En definitiva, el nombre es la lección, como siempre lo hemos visto en estas clases. El Libro de Mormón es amor perdurable. ¿Y qué nos pide Dios? Ser un mormón, tener amor perdurable en nuestras vidas, ser como Él, entender y tener más de esa amabilidad y de esa compasión que Él nos expresa, un amor perdurable. Y no solo por nosotros, sino que una vez que hemos escalado estos diferentes puntos, entonces es momento de expresar esa misericordia que Dios nos ha dado durante este camino que hemos llevado hacia los demás. Y para finalizar esta clase, quiero dejarlos con esta escritura que muchos de los misioneros aman para poder expresar el Evangelio. Y esta la encontramos en Moroni 10:4 y dice lo siguiente. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntaseis a Dios el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas, y si pedís con un corazón sincero y con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Esta escritura no solo se refiere a preguntar si el Libro de Mormón es verdadero, sino a preguntar si estas cosas que hoy aprendiste son verdaderas. ¿Realmente Dios es bondadoso, tiene amor y es compasivo con nosotros sus hijos?
Seguramente si preguntas, como lo dice esta escritura, con verdadera intención, vas a encontrar que la respuesta es sí. Y después de que encuentres que la respuesta es sí, lo siguiente que harás es seguir la invitación de Jesucristo. Sé más como yo. Ten un amor perdurable por ti, por mí y por todos tus hermanos. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestro Ven Sígueme Express. Espero que les haya gustado y que sigamos aprendiendo mucho más de una manera individual y familiar leyendo el Ven Sígueme en nuestros hogares. También los invito a que esta noche nos puedan acompañar en la charla dominical donde seguiremos expandiendo mucho más de este Ven Sígueme Express. Y recuerden vivir este evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima y esta noche. Los amo. Bye.